Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Salud Elemental. Soy Alessandro Lorbanqueta, su anfitrión, y venimos a hablar hoy de un tema súper delicado, pero que para mí es fundamental tratar hoy en día: el suicidio. Porque una persona lleva a cometer el último acto que debería hacer, o sea, quitarse su vida. Para hacerlo tenemos a dos expertos en el tema. Antes que todo, tu psiquiatra de confianza, doctora Isabelén Garza. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Ale, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy contenta por estar aquí. Gracias, Isa. Y tenemos también al licenciado Esteban Torres. ¿Cómo estás? Muy bien. Esteban, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bienvenido. Él es psicólogo en la Universidad de Monterrey, también consulta privadamente y es experto en el tema de suicidio, ¿no? Has tratado, Esteban, con muchos pacientes con este tipo de conducta, si queremos, pero ahí te va la primera pregunta y va para que todos también puedan reflexionar. ¿Por qué una persona llega a quitarse la vida, que es lo más preciado que tenemos? Hoy empezamos de lleno. Pues mira, pensar en una respuesta de por qué la gente se elige el camino del suicidio, pues sería muy aventurado reducirlo a pocos aspectos, ¿verdad? Es un fenómeno más bien multifactorial, multicausal, ¿sí? A lo mejor en el transcurso podemos ir desglosando qué aspectos son los que puedan ir determinando que alguien tome esta decisión de terminar con su propia vida. Doctora. Efectivamente, es una conducta sumamente compleja y a mí me gustaría un poquito complementar esto. Existe algo que se llama el modelo de riesgo acumulado. ¿Qué es esto del modelo del riesgo acumulado? Pues es una suma de factores que tienen que estar presentes para que se manifieste dicha conducta. Y vienen desde pues, el nacimiento, desde el tipo de familia en donde te toca nacer, y los estresores y la manera en la que se abordan los diferentes acontecimientos a lo largo de la vida. Y desgraciadamente en muchas ocasiones se reduce a un solo acontecimiento la conducta suicida. Por ejemplo, decidió terminar con su vida porque perdió su trabajo, porque le quitaron el celular. Eso solamente es el piquito del iceberg. O sea, generalmente hay un montón de cosas debajo por lo cual se manifiesta este comportamiento. Ok, entonces, bueno, es el último acto que una persona comete, ¿no? El más grave según los católicos, según también los animales, ¿no? Porque al final somos animales. Pero yo quisiera preguntarles si ustedes deberían elegir un factor. Sé que no lo van a hacer, pero ya no lo hicieron. Pero un factor, no sé, la delincuencia o la depresión o la ansiedad o algo que dijera, oye, si hay esto seguramente, bueno, puede ser, perdón, si hay un suicidio, puede ser que vaya a tener conducta suicidia. Pero, ¿qué sería, Esteban? Yo me quedaría, si habría que reducirlo o elegir el que yo considero de mayor peso, pensaría yo en la desesperanza. Como esta cuestión de no ver que las cosas, el escenario de la vida de la persona cambie desde el malestar o desde el sufrimiento que lo está viviendo. O sea, no encuentra un camino, una salida. Entonces, la desesperanza como el factor detonante. Bueno, muy interesante, no lo hubiera pensado. Me viene a la mente entonces el factor religioso. Entonces, muchos podría ser una vía, aparte de la terapia que siempre recomendamos aquí, de medicina, también la vía religiosa. O sea, Dios te da esperanza, ¿no? Claro, es un factor de protección al final. O sea, el tener depositada la confianza, en este caso en la fe, claro que va a sostener un sentido de vida para la persona. Sí, porque hoy en día mucha gente le tira a la religión, sea o no religioso, pero aquí tenemos un factor muy importante. De protección. De protección, ¿no? ¿Qué más, Isa? ¿Qué más puede ayudarte? La terapia, ¿no? ¿Qué más? Muy de acuerdo con lo que manifiestas. La desesperanza creo que es uno de los factores que mayor peso tienen. También le agregaría mucho a esta cuestión genética. Si existe algún familiar de cualquier tipo que cometió dicho acto, esto también es un factor de mucho peso para que la persona cometa el acto de suicidio.
Eso, yo hice unas preguntas a mis seguidores, gracias por participar, ya tenemos más audiencia poco a poco, me da mucho gusto. Hicieron varias preguntas y tú ya contestaste una de ellas. Si hay factores genéticos que uno puede heredar que causan cometer suicidio, entonces sí hay, o sea, es genético también, ¿no? Es genético también, o sea, desde la gestación, o sea, no todos estamos en el mismo ambiente. Simplemente un producto de una mamá adolescente que no se toma las vitaminas no va a ser el mismo neurodesarrollo que alguien que nace en un lugar acomodado, privilegiado, que tiene pues acceso a este tipo de cosas. Desde ahí, a medida que uno va creciendo, pues el tener a tu familia estable, el que económicamente pues no existan este tipo de estresores, también determina mucho cómo afrontas las distintas situaciones. Entonces imaginemos a un niño que nace en un ambiente poco favorecedor, que sus papás son drogadictos, pues que su ambiente es de suma violencia. Todo eso va haciendo cambios en nuestra estructura cerebral. Entonces, pues imaginemos a este adolescente que llega a su escuela y es más fácil que sea vulnerable a ser influenciado pues por las drogas, por acontecimientos negativos, que se enganche, y entonces ya desde ahí ya no tiene una buena estructura, una buena manera de abordar los estresores, y luego se droga, y luego no tiene una familia. Todo esto es el modelo de riesgo acumulado, y luego súmale que su mamá o su hermano se suicidó. Todo eso favorece el que se concrete este acto. Como una especie de conjugación entre los factores predisponentes, o sea, lo previo, y los factores precipitantes. Muy bien, ¿sí? El escenario, las situaciones de vida, la falta de recursos personales y en general, económicos, familiares, sociales. ¿Tiene que ver la educación también en esto? O sea, es más propenso, bueno, decir crudamente, un estúpido o un inteligente a suicidarse. Y aquí va otra. Yo leo mucho filosofía, he hecho varias citas en este podcast de filosofía. Y uno de mis favoritos es muy pesimista, es Arthur Schopenhauer. Y él te dice, nunca vas a ser feliz y nunca vas a conocer lo que es la felicidad. Tú solo sobrevive y a ver cómo te va, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero luego llego a pensar que yo en mi depresión, cuando la tuve años, nunca en ningún segundo, a pesar de leer Schopenhauer y muchas cosas más, he logrado pensar que podía quitarme la vida. Entonces, ¿por qué? Ok, hay muchos factores. Pero ¿hay algún episodio de una vez o es cuando uno ya no aguanta? Tú, Esteban, que tratas con pacientes que viven eso y me imagino que tal vez te llega una noticia de un día para otro, oye, ya se suicidó. ¿Te afecta eso a ti como profesional? ¿Y cuál fue en tu experiencia lo que causó en algún caso el suicidio? Claro. Sí, un poquito con lo que decías anteriormente, y que decías tú, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? Uh-huh. Porque finalmente sí hay un peso en los factores de riesgo, ¿sí? O sea, esas situaciones de vida que puedan detonar una depresión, por ejemplo, pero también hay un colchón, por así decirlo, los factores de protección. ¿Sí? Entonces es un juego de equilibrio, por así decirlo. ¿Y cuáles son estos factores? Pues hay, puede ser primero los personales, o sea, la educación, las habilidades que has desarrollado, por ejemplo, la resiliencia, la capacidad de afrontamiento, la introspección. Puede ser el acudir a una terapia, un factor de protección, puede ser tener una red de apoyo, ¿sí? O sea, tener amigos, tener familia, tener con quien tocar base y no estar desamparado totalmente, ¿sí? Entonces, todos esos funcionan como factores de protección. Vamos a decir, alguien puede pasar por una depresión y no necesariamente el punto final pueda ser una situación de elegir el suicidio, ¿sí? O sea, hay todo como bien decía la doctora, es algo complejo el fenómeno del suicidio y conlleva un proceso de irlo construyendo como si fuera esto una situación. Alguien puede estar con una idea y de repente algunos recursos levantarlo y a lo largo de la vida puede estar transitando por un vaivén de situación. Es que la conducta suicida o el acto de suicidio es, o sea, obviamente lo último, pero no llega de una manera súbita o abrupta.
Empieza primero pues una fantasía de muerte o ideación suicida y luego un gesto suicida. Hay mucha terminología que yo creo que sería muy enriquecedor para todos el definirla, porque pues esas son puras banderitas que se van encendiendo, puros foquitos que nos van avisando que alguien potencialmente puede llegar a cometer el acto. Probablemente, digo, no conozco muy bien lo que a ti te sucedió, tal vez se encendió ahí un pequeño indicador de tu malestar emocional y acudiste a terapia. Entonces, hiciste algo al respecto, por lo cual, pues también nunca llegaste a tener este pensamiento. No, y hay personas que hacen actos de autolesionismo, ¿no? Que se lastiman, ¿no? Yo me imagino que intentas llamar la atención, pero hay otros factores, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entonces a alguien que decide autolesionarse por llamar la atención o por aliviar, ¿no? En los monjes me acuerdo la película la de Leonardo da Vinci, la de Dan Brown, ¿cómo se llama? Sí, o sea, el que se autolesionaba por castigo, ¿no? El monje ese. Y hay gente, pues obviamente no es castigo, es más como que intentar, no sé, es que ¿cómo va uno a autolesionarse o sea, el suicidio es el lesionamiento final, ¿no? ¿Por qué lo hacen entonces? Eso se llama conducta autolesiva. Existen determinadas condiciones de salud mental que fomentan el que alguien se autolesione. Hay muchas personas que tal vez para la mayoría de las personas resulta muy desconcertante, pero hay muchas personas que se autorregulan por medio de las autolesiones. Todo eso tiene su explicación neurobiológica. En muchas veces, Alessandro, existe tanto dolor emocional y el dolor emocional es tan difuso, no se puede definir tan claramente, que es mucho más fácil el desviar mi dolor emocional a una autolesión. También recordemos que cuando alguien se autolesiona, y eso a todos los seres humanos nos sucede, generamos opioides endógenos. Los opioides pueden ser exógenos, los que sirven para quitar el dolor, y nosotros también producimos opioides. Sí. Cuando alguien, por ejemplo, estoy segura que ustedes en algún momento se han quemado, después de un momento ya no te duele tanto y hasta medio te relajas. Algo similar es con la conducta autolesiva con fines ansiolíticos. Induzco una autolesión con el fin de aventar un pico de opioides endógenos, y es una manera también en la que muchas muchachas o personas se autorregulan. No tanto es por llamar la atención, aunque sí hay algunas personas que pudieran hacerlo, es el mínimo. Entonces, y también muchas veces autolesionarse pues no es con el fin de matarse, sino desviar el dolor que tengo. En una ocasión una paciente me decía que llegaba a lesionarse porque finalmente terminaba ubicando dónde estaba un dolor, a diferencia de, como decía la doctora, o sea, tenerlo intangible o no tener una referencia más precisa de dónde duele. El autolesionarse le ayudaba a decir, bueno, me está doliendo aquí es mi sufrimiento y no en el todo de ella, ¿verdad? Y a la vez en el todo y en el nada, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo yo un secreto, a mí sí me pasó, pero que tenía una exnovia aquí recién llegado a México que cuando yo me fui por primera vez a Suiza de vacaciones me mandó una foto con sus tijeras aquí, con 2 rayas. Mira lo que causaste porque fuiste a Suiza, me abandonaste. Me queda, o sea, yo digo, no manches, o sea, yo extranjero, ahorita van a decir que esta se mató por mi culpa. Sí, pero, o sea, sí, no, o sea, eso es real, ¿eh? Ahí te voy, les enseño la foto si quieren, pero es real, o sea, yo era jovencito todavía y digo, no manches, o sea, ¿por qué llega una a querer darme a mí culpas que yo no tengo? O sea, yo no fui de parranda y desaparecí un mes, fui a ver mi familia, ¿no? Pero entonces, los que lo hacen para llamar la atención, ¿Qué buscan de eso? ¿Te tocan también pacientes? ¿Les tocan pacientes así? Sí, pero vamos, no sé, a reservar lo que diga la doctora, pero ese tipo de comportamientos a lo mejor los tenemos referenciados más a otro padecimiento o a otro tipo de funcionamiento en la persona. Narcisista, ¿no? No para nada. ¿Psicópata? No, el trastorno límite de personalidad. Las personas que tienen este diagnóstico, este trastorno de personalidad, Alessandro, se caracterizan por ser volubles, por tener un fuerte miedo intenso al abandono, una sensación crónica de vacío. Entonces tú al momento de irte, ¿qué fue lo que hiciste para esa muchacha? La abandonaste. Ella no pudo manejar o autorregular su emoción
Y fue más fácil el me corto y luego... Sí, aparte eran unos rasguñitos, pero sí, claro. Sí. Ahí sí pudiera interpretarse como algo manipulatorio, pero pues por lo poquito que me dices, pues era una muchacha borderline. Sí, no, yo no voy a hacer nombres, pero ya que la manden a terapia, ¿no? Aquí siempre comentamos eso. Bueno, ya dejando de lado un poco ese tema, vamos a entrar a otro. Les tengo otra pregunta, porque sí, aquí no podemos no generalizar. Los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿no? Doctores me dirán sí o no. Y me pregunta Araceli si también los jóvenes con respecto a los adultos. ¿Por qué los hombres y por qué los jóvenes? Bueno, al menos estadísticamente sí hay una identificación de un mayor riesgo en los hombres. Los índices marcan a esto, y en la edad más joven, ¿sí? Por ejemplo, entre los 20 y los 24 hay estadísticas como que un repunte más alto, y bueno, mucho tiene que ver por el proceso de maduración, ¿sí? Por las etapas que se están viviendo. Al menos en la cuestión de la edad, no sé. Sí, los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres. Sí. Eso es cierto. Sí, eso me queda claro. Y otro dato importante es que el acto del hombre conlleva más letalidad que el acto de la mujer. Los hombres en los vídeos de internet siempre son los que se intentan volcar con la bicicleta. Nunca son mujeres, ¿eh? Son los que arriesgan más su vida, ¿no? No, es que me acuerdo de un meme que sí, o sea, ¿por qué los hombres mueren más que las mujeres? O sea, era hasta divertido, pero en sí, veías puros hombres hacer cualquier cosa idiota para, no sé, para llamar la atención, ¿no? El más famoso, el Edgar se cae, ¿no? Sí, o sea, no manches, o sea, el niño, o sea, todos se ríen, pero si se hubiera caído con la cabeza, se hubiera cortado y batido la cabeza ahí, o sea, un niño muerto por hacer el pendejillo. Ok, entonces, bueno, el hombre tiene diferentes riesgos más que la mujer, pero los jóvenes me sorprende un poco eso, porque como le decía, ¿no? Yo leí filosofía, ya leí Schopenhauer, me dice que nunca voy a ser feliz, no, pues me quito la vida. Entonces, un joven que es divertido, está lleno de energía y está lleno de cosas nuevas, ¿no? Se me hace como, si tiene suerte. Hay jóvenes que se la pasan muy mal. Hay jóvenes no, claro, que tienen muchos recursos que han sufrido a lo largo de su vida múltiples maltratos, que sus zonas seguras pues no son seguras. Entonces son jóvenes que ya vienen con esta vulnerabilidad. Esteban, los países que más tienen suicidios, a pesar de que tenemos mucho en México y en países con menos recursos, ¿no? Más pobres, pero son los del norte de Europa, ¿no? Bueno, norte también Canadá y muchos más, pero los que están bien, ¿no? En cuanto a cuestiones, pues, de la vida, de la calidad de vida. Parece que hasta es tan perfecta la vida que lo único que te queda es, para darte un poco de emoción, es suicidarte. Suiza es uno de ellos, aunque Suiza no tiene tantos como Suecia, como Finlandia. ¿Por qué? ¿Qué aspectos hay en esos países, Esteban? No sé, yo pienso el frío. Y sí, el frío, porque team calor, ¿no? Y aquí un team calor, no, pero team frío, sí, arriba el frío, pero con el frío te pasan las ganas de vivir, ¿eh? Por supuesto, imagínate que se haga de noche a las 3, 4 de la tarde. Es espantoso. Sí, también. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, Esteban, con pues los simplemente suicidios? Volvemos a referenciar los factores de riesgo. Si un factor de riesgo es las carencias económicas, pues allá en Suiza sí, no es tanto, así. Sí. El bajo nivel educativo tampoco Ajá. predomina de tal manera, ¿verdad? La baja calidad de vida tampoco lo hay. Y todos los factores que se derivan de ahí en el funcionamiento familiar, por ejemplo, ¿sí? Muchos de los problemas familiares nacen desde las carencias en la economía, en la educación, y desde ahí la posibilidad de desarrollar recursos para hacer funcionar adecuadamente un núcleo familiar. Entonces, esos países pues gozan de otros beneficios que no se tienen en otros países, y por eso brindan mayores factores de protección. Y lo del clima sigue siendo un factor también.
Pero entonces ahí ya es hasta cierto punto contradictorio. Si teniendo tan buen nivel de vida, ¿por qué razón tienen tasas de suicidio tan elevadas? Sí, pero yo sé muy bien la respuesta a eso y no soy doctor, pero la sé. Pero adelante, ¿verdad? Primero... Bueno, sí, principalmente esta cuestión genética, también la desesperanza al momento de tener todo resuelto. O sea, ¿cuál es el reto en la vida? Sí. Y también la cuestión climática influye mucho. Y yo creo que mucho tiene también que ver, porque es lo que a mí me hizo irme de Suiza, y fue el aspecto de la gente, porque yo puedo ser feliz conmigo mismo, pero no tengo gente amable, no conozco a nadie nuevo, nadie quiere agarrar el pedo el fin de semana, una carnita asada. O sea, muchas veces en México estas cosas no se dan cuenta porque es tan común, ¿no? Que son tan amables, tan cálidos aquí, que es imposible estar solo. En México es imposible estar solos, o sea, tienes que esforzarte para estar solo. En Suiza es lo más fácil del mundo y nadie te va a molestar. Tú puedes estar muerto en tu cama y no se van a dar cuenta en 1 año y medio porque no pagaste la renta, pero la renta ahí te puedes pagar hasta 1 año de año, ¿no? Entonces, aquí no, aquí duras, ¿qué? 2 días y nadie, no te van a dejar solo, ¿no? Entonces eso va muy bien para México, pero como decías tú, doctor Esteban, aquí hay otros factores, ¿no? Sí, a lo mejor referenciándolo como decía la doctora, en cuando sí predomina más la incidencia, por ejemplo, allá en Suiza, pues está de por medio, ahora sí que la frialdad, como tú decías, ¿no? La falta de calidez, pero también yo no sé qué tan creyentes sean por allá. No tanto, sí, de hecho o sea, la razón es el sentido de vida, que a veces puedan depositar en otros países, por ejemplo, acá en Sudamérica, donde México, Sudamérica, donde está puesta el sentido de vida con mayor trascendencia. Y yo no sé si en otros aspectos, en otros países de allá del norte, pues se viva de otra manera, donde pues el sentido de vida a lo mejor se acaba. Es individualista, sí. Por lo mismo yo creo que no tienen muchos hijos, ¿no? Que no ven, o sea, ahí ven los hijos más como hasta una causa de malestar, ¿no? Yo no voy a tener un hijo, un bebé que me llora. Aquí es una felicidad tener el bebé que le llora. Allá es una molestia. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero digo, pensando en México, yo veo eso como positivo, que aquí hay una vida feliz a pesar, o sea, hay veces es mejor el que tiene menos, pero está feliz, al que tiene mucho y es infeliz, ¿no? Y luego hablaremos de eso en el tema de la depresión. ¿Qué tanto tiene que ver la depresión? Haremos un podcast solo de depresión, ¿verdad? Pero ¿qué tanto tiene que ver la depresión? Porque la depresión golpea al rico, al pobre, al suicida, al feliz, al filosófico, no, a todos, ¿no? Sí, la depresión generalmente... o los trastornos afectivos generalmente están presentes en la conducta suicida, aunque no son los únicos. Muchas personas por problemas de ansiedad o por trastornos adaptativos pueden generar este acto sin tener este diagnóstico psiquiátrico, pero la mayoría de los que se suicidan es porque existe una fuerte tristeza de por medio en donde ya llegó la desesperanza y ya la visión se hace sumamente tubular y únicamente ven esa solución al acontecimiento como escapatoria. Sí, con esto que decías de la visión tubular, pues finalmente un principio que se entiende así de manera mejor muy concreta es que quien está pasando en este estado de caído del ánimo y ya agotó todas las posibilidades de solución y llega la desesperanza, finalmente buscan esta elección del suicidio con la intención de acabar. Pero algo importante es que no buscan acá. O sea, realmente el que se suicida no quería terminar con su vida. El foco con lo que quiere terminar es con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Pero no es un acto egoísta suicidarte, porque pensar que solo yo importo y no voy a afectar a nadie más. Lo que pasa es que la tristeza te distorsiona mucho la percepción. Las personas que están en este estado, Alessandro, se sienten molestias. O sea, yo soy una carga para mi familia, yo estoy ocupando un espacio en este mundo que no me merezco, yo me siento muy culpable porque están gastando recursos por mí. Entonces, en su percepción es un acto altruista liberarte del sufrimiento que conlleva el que convivas conmigo. Pero ¿cómo
¿cómo tratan un paciente? Digo, obviamente cada uno me imagino tenga sus factores, pero ¿cómo se trata un paciente con conductas suicidas? Y si les llega a pasar que al final lo comite, lo haga, ¿no les causa frustración, tristeza tal vez, ¿no? Claro. Que no lograron preservar su vida. Claro, uno entra en duelo también, es algo muy difícil para cualquier psicólogo o psiquiatra que un paciente se te suicide. Es muy complicado. Y cómo lo tratamos, pues depende del paciente. O sea, yo tengo como que un protocolo, no sé si tú quieras compartir. Sí, y bueno, pensar antes de esto en que finalmente no somos directamente los responsables de esta decisión, aunque sí sentimos un compromiso por acercar la mayor parte de los recursos que sean posibles para que pueda haber una construcción de elementos del paciente que le ayuden a poderse sobreponer a esta visión que está teniendo de momento. Y sí, sin duda es doloroso y es lamentable que llegue a suceder esto. Sin embargo, se busca agotar en la medida de lo posible por todos lados y hay una serie de intervenciones que se van midiendo de acuerdo al estado. Se hace una valoración, se identifica el riesgo en el que está la persona. A veces puede ser llevar una terapia, pues de acuerdo al nivel de riesgo que trae, y a veces va a ser necesario un internamiento donde, vamos a decir, los recursos estén arropándolo al día a día, ¿verdad? Sí. O en algunos casos se hace un internamiento, a lo mejor no en una institución, pero sí un internamiento ambulatorio, por así llamarlo, donde se le pide a la familia que estén vigilantes 24 horas la persona para monitorear, porque finalmente algo que también se presenta en las personas, pues que hay una alteración del juicio y la elección que hace pues no está distorsionada de lo que debería de considerar, ¿verdad? Entonces los papás, los familiares tienen que estar al pendiente ahí de la persona mientras lleva un tratamiento terapéutico, farmacológico y multidisciplinario para poder atender la situación. Es que se me hace, entonces, pues obviamente que afecte mucho más que solo la persona, se afecta a toda la familia. Yo no me imaginaba que entonces si uno se suicida, la familia, el papá, el hermano, puede llevar a que el otro hermano, el hijo o la pareja se suicide, ¿no? ¿Cómo reconocemos personas que tienen conductas suicidas aparte de autolesionismo? Tal vez quien nos está escuchando tiene algún familiar que esté o presume que esté en algún tipo de riesgo que vaya a cometer suicidio. ¿Qué se le puede recomendar a estas personas? ¿Qué van a hacer ellos para su familiar? Fíjate que esta pregunta es muy buena porque de repente no sabemos qué hacer, cuál es la participación, y realmente hay protocolos que hoy están más al alcance y que nos ayudan a poder participar de todos en comunidad de la prevención del suicidio, ¿sí? Y yo creo que una de las principales acciones a considerar para ser un factor de ayuda y de protección para los demás es preguntar, ¿sí? A la gente nos cuesta mucho trabajo como quitarle ese peso a hablar del tema, ¿verdad? Sí. Entonces hay que hablar frontalmente. Hay un protocolo que se llama QPR, que es precisamente la intención es que de uno a uno, a tu amigo, tu compañero, tu familiar, tú tengas esta libertad y pues si podría decir, atrevimiento de preguntar y decir, oye, últimamente te he visto distinto, te he visto desanimado, te he visto decaído, y la gente empieza a tener una serie de conductas que manifiestan el deseo de ya no estar, ¿sí? Se empiezan a aislar, empiezan a dejar cosas que eran importantes, se empiezan a desprender de cosas pues de valor que antes cuidaban mucho, y no, empiezan a regalar la colección y cosas que tenían, ¿verdad? Entonces, importante preguntar, oye, ¿te he visto distinto? O sea, no solo preguntar, perdón, o sea, porque, oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien. O sea, no solo ir más allá, o sea, oye, ir más allá. ¿Has pensado en algún momento, te has sentido tan mal como para ya no querer vivir? ¿Has pensado en algún momento hacerte daño? Y así, hablarlo. Muchos en algún momento pensaban que eso podría abrir el canal a que alguien, a provocar o a motivar la conducta suicida. En realidad no, o sea, la reduce en el sentido de que el que está pensando en ello le hace el canal de comunicación para decir, ¿sabes qué? Pues sí, he estado pensando en esto.
¿sí? Y dentro del protocolo que te menciono, que lo han permeado muchas universidades, está el hecho de decir, bueno, preguntar, ¿sí? Persuadir al otro de que, oye, si te estás sintiendo mal, estás pasando mal, has pensado en esto, busca ayuda, se puede hacer algo por tu situación, puedes hacer algo y finalmente referirlo. O sea, sabes que yo te acompaño, vamos, hoy sabes que yo conozco un psicólogo que, mira, vamos a hablarle, ¿sí? Estos 3 pasos muy básicos que cualquiera a lo mejor que se pueda sentir en la posibilidad de hacerlo, va a sumar a una posible prevención, ¿verdad? Sí, tienen mucha razón. Poner en palabras el sufrimiento lo aminora demasiado. Claro. Y muchas personas tienen miedo justamente de preguntar, Alessandro, porque asumen que si lo preguntan se va a manifestar o le van a sembrar ideas. Y no es cierto, es todo lo contrario. Si tú propositivamente preguntas, oye, efectivamente te he visto distinto, veo que ya no estás como antes, oye, ¿no has pensado a lo mejor, no sé, que ya no vale la pena estar aquí, o has pensado en esta posibilidad? El que uno dé este paso es como destapar una válvula, y el que ellos te lo transmitan, ya con eso ya estás haciendo una intervención, Alessandro. Entonces, no tengan miedo de preguntar, hay que hablar acerca de este tipo de pensamientos, y ustedes, aunque no sean psicólogos o psiquiatras, ya están haciendo algo muy, muy positivo. Excelente consejo, porque hablar sí, o sea, la gente se entiende hablando, a mí me encanta hablar, pero no a todos les encanta, menos, ¿no? En italiano se dice que hay un elefante en un cuarto cuando hay un tema, pero no se quiere sacar el tema, entonces, pero por eso no hay que ir, hey, todo bien, sí, todo bien, o sea, oye, te vi, ¿no? Como decías ahorita, doctor Esteban, está muy bien, ¿no? Y cómo, aparte de la terapia, aparte de, ¿qué más se puede hacer? Aparte de internarlo, obviamente estar con él. El tratamiento farmacológico es imprescindible en alguien que tiene este tipo de conductas. Se tiene que quitar la tristeza, la ansiedad, o sea, hacer una evaluación integral, porque la psicoterapia es muy efectiva, pero tarda en hacer efecto. Y no podemos esperarnos a que nos haga efecto y que el paciente termine concretando su acto. Y también los medicamentos pues no son la panacea, también tardan en hacer efecto. Y si el paciente tiene muy pegada esta idea de lastimarse, pues lo mejor es asumir la responsabilidad de hospitalizar. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Lo llevas al cine? O sea, cosas más comunes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Esto que dices, yo quería tomarlo pensando en lo que he visto de tu trabajo, de pensar en esos factores sociales. Uh-huh. De repente pensamos nuestra participación para prevenir el suicidio solamente desde lo clínico, pero hay más escenarios donde podamos hacer mucho. O sea, el promover, por ejemplo, la tolerancia, ¿sí? O sea, el respeto a los demás, el promover el apoyo en situaciones a lo mejor económicas. O sea, realmente si vemos los factores de riesgo, desde ahí podemos sacar mucho trabajo. O sea, si alguien pasa por bullying, si alguien es menospreciado o hecho a un lado por alguna preferencia o por una situación que ha elegido, pues eso, en lugar de, o sea, no contribuye a la prevención. Al contrario, claro, sí. O sea, lo vas encaminando a reducirle los recursos, la red de apoyo y todo. Entonces, desde lo social también podemos hacer mucho. No, y se hace mucho. El problema, y ahí va mi crítica a los tantos influencers, autonombrados influencers, enseñan una vida que es falsa, que ni ellos tienen, para sentirse mejor, pero luego sus seguidores, tal vez más jóvenes, ven esa vida falsa, quieren ser como ellos, pero ni ellos son como ellos quieren ser. ¿Y qué hace? O sea, es un círculo vicioso en donde el influencer causa, ay, mira, aquí estoy gastando. Ayer vi cuando alguien escuchara este podcast, no es ayer, pero cada día se ve a alguien presumiendo la vida agiada del papi que le paga todo. Ayer una chava decía, ay, mira, yo no sé para qué trabajar, ahí tú puedes tener los sugar daddy que quieres y yo seré mantenida toda mi vida, ¿qué hay de malo en eso? Pues hay de malo, querida amiga, que vas promoviendo una vida que no existe para el 99% de las personas, ni siquiera hombres o mujeres. O sea, no existe. Entonces, eso
que quieran ser como tú, porque claro, todos quisiéramos hacer nada en el sofá todo el día y que nos pagaran para hacer eso, ¿verdad? Pero no, yo no quisiera eso. ¿Por qué? Porque somos estudiados. Entonces la educación tiene mucho que ver, la inteligencia, la resiliencia. A mí me encanta ese tema. Entender que, oye, sí me están bulleando, pero yo tengo que aguantar un poco, tengo que tener razones en mí, valores en mí para decir, oye, yo no valgo tampoco como tú dices que yo valgo mucho más de lo que la gente cree. Y mucha gente tiene influencers que les dice, no, tú no vales, yo sí valgo, porque mírame con dinero, con carro, en el concierto de Bad Bunny, ¿no? Pero lo que no enseñan es el sugar daddy, lo que no enseñan es que tienen las venas con las muñecas cortadas por intento de suicidio. Conozco una que es así, no voy a decir quién, pero es así. Y o sea, muchas veces es una máscara, ¿no? Por supuesto. Perdón el monólogo, pero... No, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque figuras como tú que influyen mucho en demasiada gente, pues tienen que conocer un poquito de esto, ya que muchas de las cosas también se pueden copiar. Por eso a veces se tiene cierta reserva en ventilar, por ejemplo, cuando una figura pública decide suicidarse, porque siempre viene como un efecto en masa de personas que empiezan como que a copiar esta conducta. Estoy segura de que recuerdan a muchas figuras públicas que se suicidan y luego sus seguidores o algunos de sus seguidores empiezan también a replicar este comportamiento. Y por eso es muy importante que se le ponga peso a una persona que realmente sea positiva, a un influencer positivo, no que se sobrevalore a una persona que no tiene nada que aportar. No, y también ustedes, porque al final de cuentas son doctores, son expertos en los temas, pero les da mucha flojera a los jóvenes, sobre todo, porque no están bailando desnudos en TikTok. Entonces, o sea, si uno bailara desnudo en TikTok, no te suicides, o sea, ve a terapia. Hoy en día funcionaría, pero yo creo que prefiero, mínimo yo, hacer este tipo de dinámicas en donde se invitan expertos, ¿no? Como el doctor Esteban, nuestra psiquiatra de confianza, y se me pueden hablar con ellos, ¿no? Para terminar, la verdad, 2 minutos, yo no quiero no hablar de este tema, que es la eutanasia, porque hemos hablado, ¿qué es la eutanasia? Para quien no sepa, es pues el derecho a yo querer morir y cumplirlo. O sea, ¿quién dice que yo tengo que vivir, no? ¿Cómo ven? Sé que ustedes están por el juramento de Hipócrates, ¿cómo se dice en español? Hipócrates, perdón. Tienen que salvar las vidas a los pacientes, pero en Suiza es un tema súper de moda desde años, o sea, de moda al pendiente, porque muchos viejitos como mi abuelito fueron aplicados la eutanasia. Mi abuelito sufría todos los días por 2 cánceres que tenía. La calidad de vida de Suiza le permitió vivir muchos años más de lo que se debería haber vivido con 2 cánceres, pero vivía en constante dolor todos los días. Mi abuelita decidió con el doctor aplicarle eutanasia, o sea, inducirlo a un coma y dejarlo morir, sin decirlo a sus familiares cercanos. Digo, ahorita yo voy a ser el que se pone a llorar, pero la verdad fue un golpe terrible que nos hizo, porque digo, tienes tu abuelito que tanto quieres, aunque un día más, pero luego tienes que pensar, oye, sufría mucho. Ustedes como doctores aplicarían son temas muy fuertes, ¿aplicarían esto o creen que hay que respetar el derecho del paciente a querer morir? Creo que tenemos que respetar el derecho del paciente y dar calidad de vida. Y si ya no existe otra alternativa, creo que el paciente está en su absoluto derecho a decidir hasta dónde seguir luchando y cuándo no. Creo que es algo demasiado, que no tiene punto de comparación con el suicidio. En el suicidio, ¿qué es lo que determina la conducta? La desesperanza, el ya no querer saber nada. En cambio, en la eutanasia, el querer morir es pues porque ya no hay, y francamente ya no hay nada más que hacer, y el dolor es real, es tangible, y estamos todos presentes y compartimos eso que tú estás experimentando. Entonces creo que es un derecho, creo que es importante que se trabaje en las familias, porque efectivamente no es sencillo tomar esta decisión con alguien con quien tienes un apego tan cercano.
Pero creo que es algo... Es que en ese caso, o en cualquier caso, yo creo que tiene que ser alguien que decide por ti, ¿no? El problema no es tanto que tú decidas, porque tú puedes decidir, pero si estás en coma o así, ¿no? Doctor Esteban, ¿cómo ves tú? ¿Lo harías? ¿No lo harías? Yo tendría mis reservas, sí. Yo pensaría en este tema como poderlo abordar desde más ángulos, porque finalmente sí hablamos de la dignidad del ser, sí, pero también habría que pensar, o sea, que finalmente no hay una garantía que la muerte, sí, o sea, la muerte es una cuestión compleja, sí, que no se pueda, vaya, el hecho de pensar en la dignidad de la persona no garantiza que pasando el fin de su vida sea una cuestión que garantice un bienestar. ¿Me explico? O sea, sí, claro. Yo pensaría que habría cosas más que poner sobre la mesa. Es un tema bastante amplio. Yo sí tendría mis reservas, y sobre todo por el tema de la trascendencia y de pensar en el después, y pues desde ahí lo pensaría. Creo que no debe de existir el encarnizamiento terapéutico. Como médicos sabemos en muchas ocasiones cuando alguien tiene pronóstico y cuando no. Ya cuando alguien está entrando en una falla orgánica múltiple, en donde es cuestión de horas o de pocos días para que termine su vida, pues yo creo que ahí a lo mejor no de una manera activa inducir el coma o terminar con la vida, pero pues simplemente ya no hacer cosas para mantenerlo en una falsa vida. Sí, bueno. Mucho, sí, mejor dejarlo aquí. Tal vez haremos un episodio de eutanasia más adelante, ¿no? Para terminar, un consejo para quien nos escucha, nuestros queridos escuchadores. Doctor Esteban, pues, para lidiar con alguien que tenga conductas de suicidio, o si uno de ustedes tienen alguna vez pensado que puedan autolesionarse o algo así, ¿qué le podemos decir? Yo creo que confíen, ¿sí? y se acerquen a alguien con quien puedan recibir apoyo, no necesariamente a lo mejor directo con un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, porque a veces no está así el canal directo, ¿verdad? Pero sí levantar la mano, ¿verdad? Todos en algún momento pasamos por situaciones complejas, y finalmente a veces en ese momento se piensa que ya no hay nada que hacer, pero siempre hay más que se puede hacer, siempre hay que tratar de agotar todas las posibilidades. A veces estar en la situación nos reduce el panorama, ¿sí? Entonces vamos a pensar en el auxilio de alguien a que nos ayude a ver el panorama desde más perspectivas y podamos ver otras posibilidades. Esto lo referencian personas que en su momento pensaron en el suicidio como la solución, que lograron acercarse a recibir ayuda, y una vez pasando esta situación, la perspectiva narrada por ellos fue distinta. Entonces eso nos da una referencia de alguien que ha transitado por esto y que pensaba que no había más, y después de recibir ayuda se dio cuenta de que sí había más. Qué bueno. Entonces sí funciona la terapia, ¿no, doctora Isa? Sí, a manera de resumen, no repriman. Es importante querer ver, es importante que... O sea, para poder ayudar necesitamos querer ver, y hay muchas conductas que son muy obvias porque siempre se comunica aunque no comuniquemos. Entonces, la conducta suicida o el suicidio no llega de manera súbita, siempre hay pequeñas señales que cuando se hacen estas recapitulaciones, pues los pacientes por eso también los familiares de los pacientes suicidas por eso también sufren mucho, porque pues sí me dio señales de que lo iba a concretar, pero yo no lo quise ver. Entonces, observen, remitan, asuman la responsabilidad de acompañar y no le tengan miedo a preguntar abiertamente. Esto realmente puede hacer una diferencia en que se concrete o no el acto. Muy bien, gracias licenciado Esteban Torres, gracias doctora Isa por tratar de estos temas, gracias a ustedes por escuchar. Recuerden, como dice una famosa canción, solo se vive una vez, no hay vuelta atrás. Tal vez sí, pero lo que sabemos es que solo se vive una vez. No hay nada que no se pueda remediar, chavos. No lo hagan, no lo hagan. Si no tienen familiares, si lo tienen, que bueno, vayan con ellos, hablen. Hablando se entiende la gente. Se sabe, ¿no? Ahí están. Y si no, hay profesionales que los ayudan. Me pueden escribir. A mí me ha tocado, la verdad, leer inbox. Oye, no sé qué hacer. Era muy fuerte. Digo, yo la verdad no soy
experto, lo que te puedo decir es que la vida es muy hermosa, a pesar que nos pasen cosas malas. Por unos momentos de oscuridad, no dejes la luz. Entonces, no lo hagas. Aquí estamos para ti en Salud Elemental y sobre todo porque te queremos. Saludos y gracias por seguirnos. Recuerden antes de irnos que hay tacitas de Salud Elemental. Ya las pueden comprar en mi página lordbanquetas.com para apoyar más temas de podcast como este. Chao a todos y viva la salud mental. No lo hagan.